Ahora, jóvenes, vamos a recordar un poco de la primera parte de teoría de nuestro tema circunferencia, ¿sí? Para que al momento de resolver nuestros problemas no tengamos ninguna dificultad. Entonces, nosotros habíamos visto de que nuestra circunferencia era el polígono que tenía infinitos lados, ¿no? Pero también habíamos visto de que la circunferencia era el conjunto infinito de puntos, ¿sí? Conjunto infinito de puntos como estamos haciendo, ¿sí? Que equidistan de otro punto, ¿sí? Que equidistan de otro punto denominado el centro, ¿ya? Entonces ahí está nuestro conjunto de puntos y acá vamos a poner ese otro punto denominado centro. ¿Y qué quiere decir equidistan? Ajá, que si del centro de la circunferencia, cuyo nombre es O, trazamos una línea que une otro punto de la circunferencia, ¿sí? Esa distancia tiene que ser la misma que esta otra o que esta otra. ¿Listo? Y a esa distancia tú ya sabes que se le denomina el radio. ¿Ya? Entonces repito, para nosotros, ¿ya? Para nosotros la definición de circunferencia es, ¿no? Que la circunferencia es el conjunto infinito de puntos que equidistan de otro punto denominado centro. Y a esa distancia se le denomina el radio. Como segundo punto, vamos a ver a los elementos, ¿sí? Nuestro primer elemento viene a ser el punto O. El punto O que viene a ser el centro de la circunferencia. ¿Listo? Como siguiente punto tenemos esta distancia que ya la habíamos visto, que le vamos a poner OA. Y OA para nosotros viene a ser que el radio, ¿ya? No te olvides. Como otro elemento tenemos esta línea. Ya está, que le vamos a llamar BC, ¿ya? Y tú ya sabes de que esa línea BC viene a ser el diámetro, ¿no? Y el diámetro hemos dicho que divide la circunferencia en dos partes de la misma medida. ¿Qué quiero decir? Que este arco debe medir 180 grados y este otro arco también, ¿ya? Entonces no te olvides, BC es diámetro. Como otro elemento tenemos, ¿ya? Tenemos eh, esta línea que le vamos a poner de nombre EF. Esa línea de nombre EF se denomina cuerda. ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es cuando unimos dos puntos de la circunferencia, ¿no? La cuerda viene a ser esa distancia. Otro elemento, ¿ya? De nuestra circunferencia viene a ser, ¿ya? Ahí está, perpendicular, viene a ser OH. Tú ya sabes que OH se denomina apotema. ¿Ya? Pero para que OH sea apotema, este radio tiene que cortar a una cuerda de manera perpendicular, ¿ya? Luego, otro elemento que tenemos por acá es el segmento HI, ¿sí? HI. Y a HI se le denomina flecha. Otro elemento también que lo hemos utilizado bastante viene a ser esta recta, ¿ya? Esta recta que corta la circunferencia en un punto se denomina recta tangente, ¿ya? Entonces acá esta recta es la recta tangente. Le ponemos L1, ¿no? Y a este puntito que le vamos a poner M se denomina punto de tangencia, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Esta es una recta tangente porque corta la circunferencia en un punto y este es el punto de tangencia. Otro elemento, ¿ya? Otro elemento viene a ser esta otra recta, ¿ya? Que si te has dado cuenta, esta recta corta la circunferencia en dos puntos. Ajá. Entonces, esta recta, cuyo nombre es L2, se denomina recta secante. ¿Por qué recta secante? Porque corta la circunferencia en dos puntos, ¿sí? Ahora, si nosotros observamos esta parte, ¿ya? Esta parte es una porción de la circunferencia, ¿ya? La vamos a poner de color negro. Esta partecita viene a ser el arco, ¿ya? Que es un arco es una parte de la circunferencia, ¿ya? Entonces, vamos a anotar, ¿sí? Como primer elemento habíamos visto el punto O, y el punto O para nosotros era el centro. Luego habíamos visto el segmento OA. El segmento OA para nosotros viene a ser el radio.
Luego habíamos visto el segmento BC y para nosotros BC venía a ser el diámetro. Luego vimos el segmento EF, ¿no? EF para nosotros viene a ser una cuerda. Listo, habíamos visto el segmento OH. El segmento OH era el apotema. También vimos lo que era el segmento HI, ¿ya? Ahí está. HI para nosotros era la flecha. También la recta L1 lo vimos, que era la recta tangente, ¿ya? Habíamos visto que el punto M era el punto de tangencia. También habíamos visto la recta L2, que era la recta secante. Y por último, el arco FC, ¿ya? El arco FC. Listo. Esos eran los elementos de nuestra circunferencia. Como tercer punto, vamos a ver las posiciones relativas de dos circunferencias, ¿ya? Ahí está. Empezamos con las circunferencias exteriores, ¿ya? Entonces, mira, acá tenemos nuestro gráfico, ¿ya? Dos circunferencias exteriores, ¿no? Las dos están fuera. Acá recuerda de que tengo el radio R1 y acá tengo el radio R2. ¿Y qué nos interesaba de estas circunferencias? Nos interesaba la distancia que había entre los centros, ¿no? Que le poníamos D. En este caso, la distancia D tiene que ser mayor que la suma de los radios, ¿no? Listo. También habíamos visto las circunferencias tangentes exteriores, ¿no? Ya sabes por qué tangentes, porque se cortan en un puntito. ¿Y por qué tangentes exteriores? Porque una está fuera de la otra. Como siempre, acá está nuestro radio R1. Acá está nuestro radio R2. Y también nos interesaba la distancia entre los centros. Y como siempre, a esa distancia le voy a poner D. Y en este caso, la distancia D era la suma de los radios de esas circunferencias. Una pequeña observación. Observa que esta distancia D tiene que pasar por el punto de tangencia. Seguimos con las posiciones relativas de dos circunferencias. Acá tenemos a las circunferencias tangentes interiores. ¿Por qué tangentes? Porque se cortan en un punto. Ahí está. ¿Y por qué interiores? Porque una está dentro de la otra. Como siempre, acá le vamos a poner que este sea el radio 1 y acá tiene que ser el radio 2, ¿ya? También, ¿qué nos interesaba? Nos interesaba la distancia entre los centros. Ahí está. Y a esa distancia entre los centros le vamos a poner la letra D, como siempre, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá está nuestra distancia D, ¿ya? Y tú ya sabes que en este caso la distancia D era igual a la diferencia de los radios, ¿no? Otra posición que tienen dos circunferencias son circunferencias interiores, ¿no? Si tú observas, una está dentro de la otra, ¿ya? Como siempre, acá le habíamos puesto el radio 1 y para esta circunferencia era el radio 2. También, ¿qué me interesaba? ¿Ya? ¿Qué me interesaba de esas dos circunferencias? Nos interesaba la distancia entre los centros, que le poníamos D, ¿no? Y en este caso, la distancia D era menor que la diferencia de los radios de dichas circunferencias. Continuamos con nuestras circunferencias secantes. ¿Por qué son las circunferencias secantes? Porque se cortan en dos puntos. ¿Listo? Y vamos a terminar, ¿ya?, con las circunferencias ortogonales. Estas dos circunferencias son ortogonales. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos su radio dirigidas a este mismo punto, ¿ya?, vamos a hacerlo, ¿ya?, para que estas circunferencias sean ortogonales, ¿ya?, estos dos radios tienen que formar 90 grados, ¿ya? O sea, al cortarse tienen que formar un ángulo de 90 grados. ¿Listo?
Ahora, si nosotros vamos a trazar la distancia entre los centros, que le vamos a poner D, ¿ya? Y acá le voy a poner, como siempre, el radio 1 y acá el radio 2, ¿sí? Acá nosotros, para calcular la distancia, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice? Que la distancia al cuadrado es R1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra distancia, ¿ya? Y la calculamos mediante el teorema de Pitágoras. Entonces no te olvides que para que estas circunferencias sean ortogonales, ¿ya? Este radio R1 y este radio R2, al cortarse en este punto, tienen que formar el ángulo de 90 grados. Como siguiente punto vamos a ver lo que se refiere a ángulos en la circunferencia. En primer lugar tenemos el ángulo central. Tú ya sabes que el ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice está en el centro, ¿sí? Y sus lados son dos radios. Ahí está. ¿Y qué nos interesaba de esto? Ah, ya fácil. Nos interesaba la relación que hay entre el ángulo, que le voy a poner X, y el arco que formaba, ¿no? Entonces, si hablamos de un ángulo central, recuerda de que el arco y el ángulo tenían la misma medida, ¿no? Vamos a observar nuestro ángulo inscrito. El ángulo inscrito recuerda que era aquel ángulo cuyo vértice está en la circunferencia, ¿no? Como observas en la figura. Y sus lados son dos cuerdas, ahí está. Y acá le voy a poner la letra alfa, ¿no? Mide alfa ese angulito. ¿Y qué me interesaba? Ah, nos interesaba la relación que hay del ángulo con este arco. Y como es un ángulo inscrito, ya hemos visto de que el arco era el doble del ángulo. Entonces, si el ángulo mide alfa, el arco mide 2 alfa, ¿no? Acá vamos a observar esta pequeña animación y nos va a explicar un poquito mejor, ¿sí? La relación que hay entre el ángulo interior, el ángulo inscrito y el arco que forma, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo detenemos justo acá, nos damos cuenta, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que el ángulo inscrito mide 50 grados. Por lo tanto, este arco debe ser el doble, o sea, 100 grados. Y si este arco es el doble, o sea que mide 100 grados, ¿ya? Repito, este arco debe medir 100 grados. Este ángulo central también debe medir 100 grados, ¿no? Entonces, observa la relación que hay entre el ángulo inscrito y el ángulo central con el respectivo arco que forma. Vamos a seguir con el ángulo exterior. Recuerda que el ángulo exterior es aquel ángulo que se origina cuando se cortan dos cuerdas, ¿no? Ahí están las dos cuerdas que se han cortado. Y acá le vamos a poner el ángulo alfa, ¿sí? Ya que era igual ese ángulo exterior, ajá, era igual a la semisuma de los arcos que forma dicho ángulo. Si tú observas, este ángulo que le hemos puesto alfa origina dos arcos, el arco A y el arco B. Entonces, lo que te expliqué, lo vamos a escribir. Que ese ángulo alfa es la semisuma A más B entre dos de los arcos que forma. Listo. Ahora nos vamos con los ángulos exteriores. Para los ángulos exteriores tenemos tres casos, ¿no? Acá vamos a poner para los tres casos el punto exterior E, ¿no? Por acá lo vamos a poner. Y el primer caso es aquel ángulo que está formado, ¿ya? Por dos rectas secantes. Acá está una secante y otra secante. Acá está el ángulo X, ¿ya? El segundo caso es cuando está formado por una tangente, ¿ya? Vamos a hacerlo más bonito, por una tangente y por una secante. Ahí está, ¿no? Acá está el punto de tangencia, ¿no? Listo. Acá está nuestro ángulo X. Y el tercer caso es aquel que está formado por dos rectas tangentes, ¿no? Listo. Entonces vamos a trazar la otra recta tangente. Y también a este ángulo le vamos a poner X, ¿ya? Entonces, si tú observas en los tres casos, ¿sí? En los tres casos, se han formado dos arcos, ¿no? Este arco mayor, que vamos a suponer que mide A. Ahí está. ¿Listo? Listo. Y acá nuestro arco mayor es todo esto, ¿no? Hasta este puntito. Y también ha formado un arco menor, que es esto, ¿no?
y le vamos a poner B, ¿ya? Ahí está nuestro arco menor. En este caso sería de todo este arquito. Listo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a calcular ese ángulo X? Ah, ya, fácil. Para nosotros el ángulo exterior X debe ser la semidiferencia de esos arcos. O sea, del arco A menos el arco B sobre 2. Ahí está nuestro ángulo exterior X. Esta expresión sirve para los tres casos. No te olvides, un ángulo exterior es igual a la semidiferencia del arco mayor menos el arco menor, ¿no? Semidiferencia del arco mayor menos el arco menor. Como siguiente punto, vamos a recordar lo que quiere decir arco capaz, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿sí?, por acá un arco, vamos a delimitar por los puntos A y B y vamos a trazar su respectivo ángulo inscrito, ¿ya? Ahí está, ¿no? Su ángulo inscrito, que mida X, ¿ya? Si nosotros de ese mismo arco trazamos otro ángulo, ahí está. ¿Qué significa? Que esos ángulos tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que el mismo arco te genera el mismo ángulo. Y yo puedo trazar otro todavía. Mira, vamos a trazar otro todavía, ¿ya? Que sea X. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, este ángulo de color verde, este ángulo de color azul y este ángulo de color rojo me han generado este mismo arco. Ah, entonces los ángulos que tienen que ser de la misma medida. Y vamos a terminar viendo lo que quiere decir cuadrilátero inscriptible. Nosotros debemos recordar de que todo cuadrilátero que se pueda inscribir en una circunferencia tiene que cumplir con una propiedad fundamental. ¿Y cuál es esa propiedad fundamental? Fácil, ¿ya? Que los ángulos internos tienen que sumar 180 grados. Ejemplo, acá tengo mi cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia. Ahí está. Y a este angulito le hemos puesto alfa. Al opuesto le vamos a poner beta. Ahí está. Para que este cuadrilátero pueda inscribirse en una circunferencia, que dice la teoría, que alfa más beta deben sumar 180 grados. Listo, ¿ya? Y acá vamos a observar, ¿ya? Vamos a observar una consecuencia de lo que acabo de explicar, ¿sí? Vamos a hacer la misma figura, ¿ya? Vamos a tratar de hacer la misma figura entonces. Listo, ¿ya? Ahí está. Por acá habíamos puesto que el angulito sea alfa, este opuesto sea beta, ¿no? Ya. Listo, entonces acá tenemos una consecuencia, ¿no? Observa, alfa más beta, ¿cuánto tiene que ser? 180 grados. Ahora vamos a ubicarnos en este ángulo llano. Si yo ya tengo que esto es beta, esto de acá que tiene que ser, o cuánto tiene que medir alfa. ¿Por qué tiene que medir alfa? Porque recuerda, ¿no?, que la suma de alfa más beta es 180 grados. Entonces acá también alfa más beta tiene que sumar 180 grados, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de la circunferencia en nuestra vida diaria. La primera aplicación sería lo que nosotros hemos visto siempre, ¿no? El uso de la rueda, ¿ya? Entonces mira, acá el borde de la rueda nosotros podemos representarlo mediante una circunferencia. Otra aplicación de la circunferencia sería los engranajes, ¿no?, en las diferentes maquinarias, ¿sí? Otra aplicación, ¿sí?, sería en el borde de un reloj de manecillas, ¿sí? Es más, acá nosotros observamos que el minutero está describiendo una circunferencia, ¿no? Entonces, espero que este video te haya servido para recordar la teoría, ¿sí? Y como siempre, jóvenes, hay que estudiar, ¿ya? Este video ha sido preparado con mucho cariño para ustedes, mis estudiantes del cuarto grado de secundaria. Y como siempre, no te olvides, ¿ya?, de eh, visitar mi canal de YouTube, ¿ya? Recuerda que ahí hay problemas y ejercicios resueltos que seguro que te van a ayudar. Listo, jóvenes.